Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, seres amados de la Fundación Cambio Gnosis. En gracia de Dios, hoy 20 de noviembre del año 2022, hemos tenido nuestros dos espacios previos con Fundación Amayá y Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, respectivamente meditando en torno a la palabra de Dios y haciendo unas reflexiones abiertas, dinámicas, continuas en relación con ella, porque es toda una historia de vida que acontece en cada ser siendo reino de Dios en el corazón, reino de Dios en nuestros hogares y reino de Dios en nuestros territorios. En este caso, Abya Yala, provincia del Cartama, municipio del Jericó, pero también planeta Tierra. Europa, Asia, África, Oceanía y Abya Yala. Que la historia que nos han contado habla de reyes, de monarquías. Decía el padre Fabio Giraldo esta mañana. En Abya Yala no han existido esas tradiciones. Estos pueblos llamados de América, Latinoamérica, y después de la colonización es que hemos venido conociendo de esas narrativas, de esas representaciones sociales, de esas monarquías que han venido a transgredir creencias, historias sagradas, formas de conexión cosmotelúrica desde lo óntico, desde lo humano, ser humano, naturaleza y cosmos como una unidad trascendental, que más allá de problematizadora que vino con el asunto de la racionalidad occidental y más allá de la mera emocionalidad natural, física. Seres que igualmente, como humanidad, en gracia de Dios, hemos sido dotados, sin que sea muy técnico el concepto, de espíritu, mente y materia, de la dimensión espiritual, intelectual y emocional, representada en un cuerpo carnal, claro, corruptible, que termina, pero que con la mente libera, en el uso de la razón, conectada al corazón, fe y razón, perfectamente conciliables, y la pasión, las tres, fe, razón y pasión, alma, mente y cuerpo. Ese es el proceso de cristificación, cristianización en nuestro caso, que ya lo asume la Iglesia cristiana, en una de sus derivaciones católica, pero que en sí las religiones monoteístas, judaísmo, que viene influenciada por la misma Grecia y los sumerios, y luego el judeocristianismo, que es esa transición, quienes aún están esperando la segunda venida de Jesús, en nuestro caso cristiano, y el judaísmo que está esperando la primera, y lo ha de seguir esperando, bendito Dios, a hacer justicia. Pero ¿dónde está la misericordia y dónde está el amor? Ya vino con Cristo. Amor, verdad y justicia divina. Y su testimonio de vida en su pasión, muerte y resurrección, que meditábamos en la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, ya ha hecho historia, ya ha acontecido en los corazones de los seres humanos. La pregunta es, ¿hemos sido conscientes de ello? De que el reino de Dios habita en cada alma, gobierna así cada alma, cada mente y cada cuerpo, en singularidad, en conexión con la divinidad, primer orientación de la cruz, y en la misma propuesta de concienciación, de conexión y de transformación con la humanidad, la raza humana. Ya se ha dado ese tejido y parado sobre la tierra, trascender de este nivel terrenal en esas esferas o espirales de crecimiento,
de expansión ilimitada, infinita, hacia la eternidad. Y por tanto, conectar con esa celestialidad, ese reino de los cielos. En síntesis, la pregunta: ¿hemos sido conscientes? ¿Nos hemos estado conectando? Y hemos hecho una transformación de ese reino de los cielos que ya habita en cada ser. En gracia de Dios, bautismados. El bautismo. El Espíritu Santo, santificador. En la comunión, como una unidad. Cristianamente, alma y cuerpo. Y en esa conversión que da la confesión. Ahí están las tres sacramentales. Que es esa conciencia plena de haber transgredido con el pecado. Recuérdese, Shema, escucha Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la cruz. Divinidad, humanidad, terrenalidad. Dar en el blanco, la meta, allá. La celestialidad, pero los objetivos están aquí, la terrenalidad. Y hay uno más interior, que es cercano. Primer horizonte cercano, está en el interior, reino interior. El reino de los cielos habitando en cada ser siendo. Un reino intermedio, familia, biológica, social, cultural. Y entonces, próximo, el prójimo, el vecino, todo. Raza humana, raza no humana, se aproximan. Nos une en alma, mente y cuerpo, espiritualmente, intelectual y emocionalmente, esa soberanía, posesión y dominio como humanos sobre las otras criaturas. Pero no es de sometimiento, ni de subestimar a esas criaturas, ni desconocimiento. Son criaturas también hechas por la divinidad, obra del Creador. Y tienen su razón de ser, más que su razón, su fe de ser y su emocionalidad de ser. O sea, conectan con. Y el debido proceso es transicional de lo humano, lo no humano, y ahí va a otras dimensiones que no son conocidas todavía, que son co-creables con esa conciencia ambiental, esa conexión planetaria y esa transformación del ser. De ahí que el ejercicio lleva a romper, entre comillas, paradigmas, estructuras sociales, políticas y económicas que se han tomado en posesión y dominio la creación, las criaturas y lo creado por las criaturas, o lo que puedan co-crear, o lo que deberíamos estar co-creando si pusiéramos realmente al servicio de Dios, en la voluntad de Dios y para dar gloria a Dios, todo lo que somos siendo. Que se note, amorosamente lo digo, porque entonces aquí vienen tres estructuras social, política y económica que desde Grecia, por desgracia, como ya se decía, militarmente se han impuesto. Ahí estaba en la cruz. Jesús de Nazaret, rey de los judíos, en griego, en hebreo y en latín. Pueblos que desde la historia de Israel, según conocemos, pero que ya habían otras monarquías antes, para pasar a las venideras entonces, en la época de Jesús, para cumplir las profecías. Siguen las monarquías, que veníamos reflexionando en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental desde ese eurocentrismo. Y esa es una mala lectura, una mala interpretación, una mala hermenéutica de las realidades en sus contextos, con los mundos de los seres que realmente reconozcan sus historicidades, no las historias contadas, narradas, representadas. Hay otras que no. Herejías, ¿quién decía que es una herejía y cuál no?
y todas han de tener una convergencia en la divinidad, según las creencias, según las inteligencias y según las vivencias, triangulando. Y este es el legado que deja el trabajo del proyecto educativo institucional, proyecto educativo comunitario y proyecto educativo sideral. Una nueva forma que es educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, de una conexión planetaria y de una transformación celestial. Estamos hablando de una cultura para el reino de los cielos en la eternidad, que se hace desde el reino de los cielos en esta espaciotemporalidad energética. No es para hacerlo mañana. Por lo tanto, esa construcción con todos, seres amados, empieza con una desconstrucción de lo que esa occidentalización ha hecho en estas comunidades, en otras. Habrán de sintonizarse. Se habló de 5 puntos. Es que el cartesianismo, Bacon, y todo lo que trajo este oscurantismo, que fue el renacentismo, además el ilusionismo, nos pusieron a vivir una ilusión, un sueño, una fantasía del dinero, del rey Midas, del poder económico, claro, el opositor, el adversario, el enemigo, ejerciendo el principado, príncipe de las tinieblas, no es rey, rey de reyes es Jesucristo, cristológicamente, el Hijo de Dios. Y eso es lo que hay que tomar posesión y dominio, ser conscientes de lo que somos siendo, un brote del reino de Dios en el corazón, en el hogar y en la sociedad. Desconstrucción de ello, construcción con las diversas culturas, pluricultural, no con ese sesgo regionalista, que el sur, que del norte, no, todas las fuerzas. En las prefiguraciones que se hacía desde el profeta Daniel, con el Apocalipsis que veníamos meditando en estos días, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, los 4 evangelistas en particular, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y todos ellos, en nuestro caso María Santísima, Jesús y José, Padre putativo, esa otra Trinidad, además de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en la Trinidad que somos siendo, también Madre Tierra, Madre Cósmica, la Madre Biológica. No en ese orden, pero biológica, terrenal y cósmica. Ahí están biosfera, noosfera, anemosférica. Se puede asociar, por analogía, esa madre terrenal, la que nos conecta como noosfera, siendo criatura, siendo partícula biológica, material, con una perspectiva trascendental que es espiritual. Pero esa es la lectura desde dentro hacia afuera. Pero en realidad la codificación, la prefiguración se hace desde afuera. Quiere decir que los escenarios prefigurados por anticipado han de ser desde la espiritualidad. Es habitar el reino de Dios que está en nosotros mismos, en cada ser. La mistificación, conexión con la divinidad. Las múltiples inteligencias todas, conexión con la humanidad. Ahí están anemosfera, noosfera y la conexión terrenal, que es la vivencia. Creencias, ciencias, vivencias. Entonces, la universidad, ese concepto occidental, occidentalizado, anacrónico, antagónico y analfabeta, desde esa perspectiva espiritual, intelectual y emocional triádica del ser siendo, hijos del reino de Dios, siervos de Dios, amén, en Jesucristo mismo, cristológicamente. Él es el Rey de Reyes, es desde allá.
Él es el Maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, Hijo de Dios que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente, partícula finita que somos siendo, con perspectiva de trascender, pero en ese ascenso es desde aquí mismo. El reino de los cielos es aquí, ya habita en cada ser, está en contexto. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos, porque ríe el Rey de Reyes y nos invita a nuestra Catedral de la Señora de las Mercedes a la Eucaristía. Bienvenidos. Dios mediante, en algún momento estaremos allí celebrando la Eucaristía. Seres amados, estamos dormidos, estamos enceguecidos. Es muy propio de Carolina del Príncipe y de estas regiones de Antioquia, enteleridos, aturdidos, esperando la venida del Salvador. Ya vino, hace 2022 años, Jesucristo. Pasión, muerte y resurrección, es lo que estamos celebrando hoy, todos los días. Nuestros hermanos judíos lo están esperando, pero también tienen la perspectiva, y en otras comunidades lo están esperando. Esa es la manifestación propia del Hijo de Dios, que ya venció al rey, al príncipe de las tinieblas, y se ha venido a tomar en usufructo lo que no le pertenece, que es las vidas humanas, las almas humanas, las conciencias humanas y la tierra, las criaturas y todo lo que es, no es de él. Y entonces, ¿qué estamos esperando? Para ejercer dignamente la condición de la dignidad humana, eso que nos han mostrado en la historia de la humanidad, supremacía sobre las otras criaturas, no, distinción, dignificación, santificación, sí. El ser humano tiene esa condición de autoexplicarse, de autocreerse y de autonarrarse para trascender. Y esa trascendencia está ligada con la vivencia y está ligado en ese nivel intermedio con la ascendencia. O sea que ese llamado premio celestial es desde aquí mismo, ya se tuvo el premio. Pues fue Cristo en la cruz. Amén. Ok, es que disfrutarlo, vivirlo en plenitud, felicidad interior, paz interior, libertad interior, y eso no lo da la universidad. Esas estructuras de poder, llamados satisfactores, aparatos del Estado, educación, salud, seguridad social, son falsas estructuras, falsas organizaciones y falsas funciones, o sea que sistémicamente han estado funcionando de manera anacrónica, antagónica y analfabeta. Se requiere una codificación. Sion, Jerusalén, el reino de Sion, en Cristo, es el orden natural, es la creación. Y esa es una revelación que ha hecho el Espíritu Santo en su servidor, amigo y hermano, y en los que hemos venido caminando fervientemente en esa propuesta, ahora con mayor conciencia, desde la mistificación, en gracia de Dios, desde 12 de junio del año 2021. Entonces, esos trienios, estamos cumpliendo un ciclo, el tercer ciclo del calendario litúrgico en la iglesia, 2018-2021, empezamos en 2021, ha de corresponder en cierta forma con el ciclo de la Universidad de Antioquia en el plan de desarrollo, 2017-2027, que fue 2018-2021, realmente 2021-2024, que es la planeación, la ejecución y la evaluación respectivamente. Ya en el proceso de jubilación, ahora, esta transición, ciclo terminal, es para evaluar el proceso, que ya se viene configurando, se viene desarrollando. El último capítulo de este ciclo fue tesis doctoral de educación ambiental, construcción de una base teórica en epistemología ambiental para el proyecto de desarrollo educativo institucional, por tanto plan de desarrollo universitario, plan de desarrollo regional, plan de desarrollo nacional,
pero eso está vinculado a los planes de ordenamiento del territorio. Pero el territorio no solo desde lo oficial, no, territorios Abya Yala y territorios planetarios. Y lo que han llamado ahí gestión management, no es economía, sociedad y cultura como lo tiene el plan de desarrollo. Eso es lo que hay que empezar a transformar, porque ese modelo de desarrollo sostenible, economía, sociedad y natura, que es capital, completamente al servicio del enemigo, del opositor, del adversario. No es santo, no es cristiano y no es deificante. Por lo tanto, eso hay que descodificarlo. Se debe, se invita a ello, porque le estamos rindiendo culto al pagano, al paganismo, al mundanismo. Por eso los problemas, por eso los desórdenes, por eso los conflictos. Y es un círculo vicioso. En tanto más nos demoremos en conectar alma, mente y cuerpo para ser siendo siervos del reino de Dios, desde el propio ser interior, en el hogar y en la sociedad, más tiempo les damos dando a que no acontezca la verdadera libertad, la verdadera felicidad y la verdadera paz. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.